Cuando miro a los niños, siento que me falta aquí algo enorme, algo difícil de describir. Nosotros hacemos todo para conmemorar, y como familia no hubiéramos podido hacerlo sin usted, señor primer ministro, sin la señora, y también con el presidente de la Knesset. Y estuve diciendo todo el día, al ver la organización, como el Estado de Israel honra su vida, la vida de alguien que no lo tuvo todo, la vida de un comandante en servicio, que entregó su vida. Es un reconocimiento para el cual ya no tenemos palabras. Muchas gracias por haber venido. Esta es la calle Amit Ronzel, la calle principal aquí. Y comenzamos con la inauguración. Continuaremos. Wow. El difunto cayó en un combate intenso en la víspera de la festividad Hanukkah. Cuando fue sepultado en el monte Herzl, la sensación de ustedes, sus seres queridos, fue que el sol se apagó. En ese instante, ninguna luz brillaba. Fue un momento de terrible quiebre. Es un momento que quien lo vive no lo olvida jamás. Como si arrancaran un miembro de tu cuerpo y lo cortaran con el golpe de una espada, y la tierra temblara bajo tus pies. Pero en ese mismo instante, en lo profundo de la oscuridad, comenzó su travesía en el camino de la fe. ¿Escucharon su voz diciéndoles? Sigan, sigan, sigan hasta la victoria. Y ustedes continuaron. Se levantaron del polvo para levantar a otros. Se levantaron para consolar a las familias dolientes. Se levantaron para visitar a los heridos en los hospitales. Se levantaron para elevar el espíritu del pueblo. Y ustedes se levantaron para hacer oír su voz clara y nítida sobre la justicia del camino. ¿Qué dijeron? Dijimos. Ustedes dijeron. Seguimos. 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 Me dijeron, siga, señor primer ministro. Continúe hasta la victoria. En una de las primeras reuniones que tuvimos, lo miré a los ojos y les prometí que así sería. Y así lo estamos haciendo. Entramos. Hemos entrado y estamos entrando en los bastiones del terror. Erradicaremos a nuestros enemigos. Traeremos de vuelta a todos nuestros secuestrados y nos aseguraremos de que Gaza ya no amenace a Israel. Lo hicimos en Yan Yunis, lo hicimos en Rafah, en el corredor Filadelfia. Ahora lo estamos haciendo también en la ciudad de Gaza y esto tiene un precio. Con combatientes maravillosos como Amit, sus compañeros y nuestros soldados, la lucha contra el terrorismo nos cobra un precio cotidiano incluso hoy. Y duele, pero no nos desvía de nuestro camino. Estamos infligiendo golpes poderosos al Hamás y no nos detendremos. No terminaremos esta guerra hasta que alcancemos todos nuestros objetivos. Itzik, el año pasado nos acompañaste a Sara y a mí cuando viajé a dar un discurso al Congreso en Washington. Y unos meses después, Sara y yo nos emocionamos muchísimo. De verdad, fue una emoción fuera de lo común al ver el video en el que ustedes le entregaban a su hogar a Adi la condecoración de Amit. El joven hijo Nadad también es un paracaidista de corazón y ahora Adi está entre los paracaidistas como si todo volviera al mismo punto. Existe la calcomanía conmemorativa de Amit y también se la ve en el país y en el mundo. El mensaje contundente que se rindió homenaje aquí hace un momento es: hay personas que quieren tener éxito, pero no están dispuestas a pagar el precio para lograrlo. Un mensaje que penetra los corazones, está presente en el espacio público y tiene influencia, a favor de la inversión, por el éxito, por el cimiento.
También hay una nueva iniciativa en memoria de Amit, el auditorio Amit Rosen en Kiryat Gat, y ahora ha llegado el turno de esta calle en Shoham, la calle Amit Rosen. Y dar este nombre a la calle es un acto educativo, porque vendrá gente después, dentro de algunos años, y mirará el letrero y querrá saber quién es Amit, qué hizo, qué logró, qué emprendió. Solo hay una petición de mi parte, porque lo conozco personalmente. Simplemente, de vez en cuando, refrescar el letrero y lo que está escrito debajo de él. Eso es todo. Solo refrescar el letrero. Porque es una calle que enseña sobre la valentía de Amit y de sus compañeros caídos en la guerra de la resistencia. Es una calle que enseña que la existencia de Israel no es algo que se dé por sentado y que cada generación a su turno debe defender nuestra existencia soberana. No solo nuestra existencia soberana, nuestra existencia. Porque si esas monstruosidades pudieran, aniquilarían a cada uno de nosotros. Eso es lo que intentaron hacer, y eso es lo que Amit y nuestros héroes les impidieron. Será una calle que promoverá la esencia del legado de Amit, tal como la formuló en su diario. Emprendimos una iniciativa histórica que cambiará la ecuación, y debemos completar la tarea. Debemos terminar con una victoria aplastante. En nombre y por Amit Rosen, en nombre y por nuestros mejores hijos e hijas caídos, completaremos la tarea. Juntos lucharemos y, con la ayuda de Dios, juntos venceremos. Quiero agradecerles de verdad por la enorme labor en favor de la seguridad de Israel. Han salvado muchas vidas, tanto en Judea y Samaria como en Gaza. Salvaron vidas en operaciones de rescate y auxilio, y realizan muchas acciones de las que el pueblo de Israel y los ciudadanos de Israel no saben, pero yo sí sé de ellas. Quiero expresar reconocimiento en nombre del Estado de Israel al Servicio de Seguridad General, que está dedicado a la seguridad general del Estado de Israel. También quiero agradecerles por la respuesta importante y acertada, y a todos ustedes por la entrega, el trabajo y los resultados. Muchas gracias. Shana Tova. Lo que hemos visto en estos momentos refleja la esencia de la defensa de Israel: memoria, valentía y compromiso. En Shoham, al inaugurar la calle Amit Bunzel, Netanyahu recordó a los héroes caídos. Cada vida perdida deja un legado que fortalece a la nación. No fue solo un acto simbólico, es un mensaje. Israel aprende de sus héroes y se inspira en su sacrificio. En el Shin Bet, Netanyahu reconoció la labor silenciosa de quienes protegen al país desde las sombras. Cada acción, cada decisión, tiene un impacto real en la seguridad de millones de familias. Fue un reconocimiento directo a la vigilancia, la inteligencia y la entrega cotidiana de quienes defienden a Israel. Y luego, en la conversación con un joven soldado, vimos el rostro humano de esa valentía. El soldado relató cómo, en medio del fuego, mantuvo la calma y actuó con precisión. Se escondió detrás de un autobús, evaluó cada movimiento del enemigo y decidió disparar solo cuando tenía certeza de no poner en riesgo a sus compañeros. Apuntó con cuidado, disparó estratégicamente y logró neutralizar a los terroristas sin causar daños colaterales. Netanyahu lo interrumpía a veces, no por descuido, sino para resaltar la importancia de cada decisión. Cada tiro, cada acción refleja disciplina y valentía. Ese intercambio nos permitió ver cómo la experiencia individual de un joven se conecta con la estrategia nacional: proteger vidas, mantener la unidad y cumplir la misión. 3 escenas distintas, un mensaje común: la memoria de los héroes, la vigilancia silenciosa de quienes protegen al país y el valor concreto de cada soldado. Israel demuestra que su firmeza no está solo en discursos o ceremonias, está en la unión de todos estos elementos, en la determinación de proteger a sus ciudadanos y alcanzar la victoria sin olvidar a quienes dieron todo por la nación. La conversación con el soldado, junto con los homenajes y reconocimientos institucionales,
Nos recuerda que la defensa de Israel es tanto estratégica como humana. Un país que honra a sus héroes, protege a sus ciudadanos y confía en quienes actúan con valor, precisión y compromiso, incluso en los momentos más oscuros.